narra el Evangelio que cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿No tienes tú temor de Dios, que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Y Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos dos ladrones son una lección para nosotros. Son dos posturas respecto a la salvación que viene a darnos nuestro Señor Jesucristo. El primero de los ladrones lleva una visión mundana acerca de la salvación. Por eso le exige a Jesús que, si es el Mesías, se salve a sí mismo de la cruz y a ellos dos. Pretendía este condenado una salvación del dolor, del padecimiento de la cruz. Pretendía que Jesús lo librase de la cruz. Pensaba, en su impiedad, que Jesús era un Salvador que venía a darnos confort, comodidades y bienestar para esta vida, que Jesús venía al mundo para hacer nuestra vida más aburguesada. Esto porque tenía el corazón puesto en las cosas del mundo. Pero Jesús no vino para eso, sino para salvarnos del pecado mediante su cruz bendita. Para salvarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo, pasando por el camino angosto que lleva hacia Él, el camino de la cruz encarnada, el camino de nuestras propias cruces abrazadas por amor. La religión fundada por Jesús no busca una especie de pare de sufrir, sino que busca que vivamos en la verdad de Dios, con alegría, aún en medio de los sufrimientos, dicho sea de paso, merecidos por todos nuestros pecados, y por medio de los cuales Dios procura podarnos, sacarnos mejores, hacernos santos. Así lo dice la carta a los Hebreos: Dios castiga al que ama, como lo hace todo buen padre o madre que busca lo mejor para sus hijos, para corregirlos. Pero el segundo ladrón, el llamado buen ladrón, lleva una postura distinta al primero. Se dirige a Jesús de un modo diverso. Según los autores espirituales, tuvo fe porque creyó que reinaría con Dios, a quien veía morir a su lado, ya que reconoce en Jesús a Dios, al decir: ¿No tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que Él? Tuvo esperanza porque pidió entrar en su reino, al decir: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Y tuvo caridad, porque reprendió con severidad a su compañero delincuente, que languidecía junto a él por la misma culpa, al decir: Nosotros sufrimos esta pena justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Como argumentara un santo obispo, el buen ladrón señala que Jesús es inocente. Predicaba a todos los presentes, reflexionando sobre las palabras con que el otro increpaba al Salvador. Pero cuando vio que estaban endurecidos sus corazones, se volvió hacia Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Ve un crucificado y lo confiesa a Dios. Ve el aspecto de un sentenciado y lo señala en su dignidad de rey. Lleno de tormentos, pide a la fuente de la justicia que perdone su maldad, no que lo libere de la cruz o de los padecimientos, sino que lo libere del peso de sus pecados. Toda la escena de la cruz es también una enseñanza respecto a nuestra concepción de la fe. El contemplar a Jesús crucificado nos lleva a pensar que el cristianismo no es una religión populista que busque agradar a las masas, o triunfalista que se regodee en sus logros mundanos, o que busque enemigos para destruir. No, no le importan los números o los éxitos. Mira más bien a complacerse en la verdad. Mira al Dios del cual recibe los bienes. Mira a Jesucristo crucificado y busca identificarse con Él en todo.